del señor abogado Jaime Nebot Sadi. Señor abogado, buenos días. Buenos días, Vicente, buenos días al panel y por supuesto buenos días muy cariñosos a todos quienes nos ven y nos escuchan en Guayaquil, en el país. Gracias, señor alcalde. Están varias emisoras en cadena con nosotros en esta mañana, señor. Les agradezco igual por su gentileza. Señora abogado Nebot, es que tantos años se nos queda la costumbre. Bueno, lo vemos cansado, caminando por aquí, por allá. ¿Cómo va la campaña? Bueno, cansado. Y no solamente en Guayas. Cansado no, porque estoy aquí tempranito. Y no solamente en Guayas, lo vimos en Esmeraldas, que fue una locura. Estuvimos observando una serie de cosas de Esmeraldas. Machala igual, en algunas partes, porque, bueno, donde se me necesita, con gusto voy. Mire, la campaña es siempre un acto cívico, quizás lo más bonito de la actividad política cuando uno la mira como el deseo del pueblo de superarse y de manifestarse. Así que muy contento con lo que estoy viendo en Esmeraldas, en Manabí, en Los Ríos, en Bolívar, en Guayas, en Loja, en El Oro, en fin, en muchísimas partes. Vamos a ver el día domingo, cuando llegue la hora de votar. Yo estoy seguro que el pueblo va a votar por lo que le conviene. Y así debe ser siempre. El pueblo debe votar por ellos, por su barrio, por su familia, como yo digo siempre, por su provincia, por su país, por lo que los mejora a ellos, por lo que les conviene a ellos, al pueblo, no a los candidatos, que es otra cosa muy distinta. Abogado, 7:32, faltan 28 minutos para las 8 de la mañana. Mire, hablando de Guayas, exclusivamente de la ciudad de Guayaquil, de Guayas, de la provincia de Guayas, se dan una serie de personas, de candidatos, que apelan mucho a usted, ¿no es cierto?, como Jaime Nebot, y también a la lista 6 en su momento. ¿Por qué lo están haciendo? Usted se refiere a personas que se fueron del partido, que sí, están son candidatos, candidatizándose por otras listas. Así es. Bueno, ellos han tomado su decisión, son libres de hacerlo, pero si lo han hecho será porque tienen sus propios votos, porque de alguna manera discrepan con lo que hace el partido. Entonces me parece que lo democrático es que apelen a sus votos, a su personalidad, a su mensaje, pero hay veces veo que tratan de volver a buscar a la gente de las 6. Mire, la política es así, pero yo soy muy claro, muy claro. Los candidatos de las 6 son los de las 6. Esos que van a ver ustedes en la papeleta, en un cuadrito amarillo, con un número 6 gordo en color rojo. Y en el caso de Guayas, nuestra candidata es a prefecta exclusiva y únicamente Susana González. Exclusiva y únicamente Susana González. Y nuestra candidata a alcaldesa de Guayaquil, evidentemente, es la doctora Cintia Viteri Jiménez, exclusivamente, únicamente, la doctora Cintia Viteri Jiménez. Y yo creo que la gente de las 6, respetando a otras listas, debe votar por los candidatos de las 6, porque ese es nuestro mensaje. Ahí está lo que queremos hacer por la gente. Ahí están los concejales que se necesitan para poder trabajar por las personas, para que ese eslogan, ese lema de esta es la alcaldía de la gente, se haga realidad. Entonces, simplemente eso, sin disgustarse. En la política no hay que disgustarse, es una actividad que debe ser llevada con serenidad, con firmeza, por supuesto que sí, con coherencia, y para ser coherente hay que ser claro, y hay que ser consecuente con los actos de uno mismo, siempre. Abogado, 26 minutos para las 8 de la mañana con el abogado Jaime Nebot Sadi, alcalde de Guayaquil. Pero a ex alcalde de Guayaquil, se nos queda tantos años, 20 años, lo mismo. La costumbre. Se queda. Se queda. Abogado, mire, es verdad, pero dentro de las encuestas que se han visto, casi todas le dan el triunfo a la candidata Viteri y le dan el triunfo a la candidata Susana González a la prefectura, a la reelección.
Las dos a la reelección. Bueno, no, ella no va a la reelección, ella simplemente va de candidata porque ella tiene posibilidad de participar, si gana ahora, de participar otra vez a una reelección. Ella es prefecta en función de que asumió el cargo siendo viceprefecta, Así de manera es. que elección popular directa para el cargo, esta es la primera y constitucionalmente cabría la posibilidad de una segunda. Así es. Todo esto realmente causa, como siempre en política, disgusto a unos candidatos, a personajes políticos. Tal es así que el presidente de la República se ha disparado contra la alcaldesa de Guayaquil y contra el Partido Social Cristiano. Yo creía que se había disparado el pie, porque cuando uno dice cosas que no le convienen se usa esa expresión. Mire, yo no voy a comentar eso. Si la señora alcaldesa lo quiere comentar, que lo comente ella. El presidente es libre de no votar por quien no quiere votar, y el pueblo es libre de votar por quien quiere votar. Así es. Y también de no votar por quien no quiere votar. Y el domingo él sabrá por quién no quiere votar el pueblo. Oiga, pero mire, aparte de eso, el presidente de la República tiene problemas graves, se los quiere llevar a un juicio político en la Asamblea Nacional. Se lo han intentado llevar en 2 ocasiones anteriores. El Partido Social Cristiano, por justicia, ha visto que eso era ilegal, que no tenía pie ni cabeza. Pero hoy, que lo quieren llevar por corrupción posiblemente, la administración de él, por el caso Gran Padrino que es conocido, etcétera, etcétera. ¿En qué posición quedaría el Partido Social Cristiano si llegase a haber un juicio político del presidente de la República? Usted arroba dito, ¿no? Por Sí, dito italiano. Así es. Piano. Piano, no. Bueno, eso. No, sí, lo que le digo, eso es. Hay que serenarse frente a esas cosas. Hay acusaciones que son graves, pero son de la competencia de determinados organismos, ¿no es cierto? Su análisis. La Asamblea está cumpliendo con un papel, hace una fiscalización política. Tiene que hacerla de acuerdo a derechos, sí, porque es reglada, pero política. Elevará su informe, el que sea, ¿a quién? A quien tiene que hacer el análisis desde el punto de vista judicial, en este caso la Fiscalía. Para opinar de eso hay que esperar y serenamente ver qué pasa, para en función de lo que pasa, de lo que se prueba, etcétera, actuar. Yo no he sabido que existe un tercer intento de destituir al presidente de la República. Si alguien lo plantea, veremos por qué definitivamente. Hay asambleístas que ya están hablando del tema. Y seguramente algunos quieren hacerlo, pero cuando se plantee, se analizará. Por eso le digo, piano. Llegamos adelantando. 22 minutos para las 8 de la mañana, 22 para las 8. Pero hablando del presidente de la República, la economía del país, él dice que está bollante internacionalmente. Es verdad que internacionalmente tiene una muy buena imagen el Ecuador, económicamente, con una reserva monetaria de cerca de $10.000 millones hoy por hoy. A ver, hablemos primero de la imagen fantástica. ¿Cómo se concreta una imagen internacional fantástica? En inversiones. Así es. Entonces, vea usted, Colombia, presidente comunista, devaluación monetaria permanente. Perú, un presidente por año de promedio, algunos presos, devaluación también permanente. ¿Y por qué la inversión se va en forma millonaria a otros sitios como Colombia y como Perú, que no tienen dólar? El dólar le garantiza a usted que si usted lleva $1 millón para invertir, usted empieza a ganar por su inversión. Y si pierde, pierde por una mala inversión, pero no por la devaluación. Aquí hay un presidente que debería estar cumpliendo con lo que ofreció, pero la inversión en el Ecuador es paupérrima, y la inversión en Perú y la inversión en Colombia, con ese tipo de dificultades, es enorme. Entonces no hay tal imagen positiva del Ecuador. Yo le pregunto, ¿el riesgo país es hoy día, después de casi 2 años del presidente Lazo, mayor o menor que el que dejó Lenín Moreno? Es mayor el riesgo país. Entonces no hay tal imagen. En segundo lugar, hay fenómenos que hay que explicarlos con tranquilidad, pero al pueblo no se le debe mentir.
yo personalmente me molesta tremendamente la persona que no tiene palabra, la persona que miente. Dice, el menor desempleo de la historia, se ha dicho, el menor desempleo de la historia. Coja usted las cifras del Banco Central del Ecuador, coja usted las cifras del INEC, coja usted las cifras oficiales, y usted va a ver que el INEC dice que el año 2019, el empleo era 38,8%, casi 39%. El del 22 es 36%. Entonces, explíqueme usted matemáticamente, porque hasta risa, esto parece Chavo del 8, ¿no? Si hay menor empleo, ¿cómo puede haber también menor desempleo? No puede haber, pues. Pero y de suyo el subempleo y el empleo están más altos que nunca. El desempleo y el subempleo están más altos que nunca. Entonces, no es correcto eso. No es correcto. De suyo, el Ecuador es el único país de América Latina que no se ha recuperado llegando a los niveles del año 2019 antes de la pandemia, que es el referente con el que hay que comparar cualquier situación actual. Se dicen cosas como, por ejemplo, que el salario mínimo ecuatoriano, para los que tienen la suerte de tener trabajo, porque otra cosa, hablando de empleo y desempleo, es que esas estadísticas se hacen a base de la población económicamente activa. Pero lo que no se dice es que en el año pasado 428,000 ecuatorianos pasaron de la población económicamente activa a la población económicamente inactiva. Entonces, en el salario, dicen, no hablemos de los $450 porque no hay datos sobre eso. Hablemos de los 425. Entonces, siempre hago un paréntesis tratando de hacer sencillo lo que no es sencillo, y por eso mucha gente es engañada, porque le dicen cosas que ellos no analizan permanentemente y se les hace difícil. Un célebre político inglés decía que las estadísticas suelen ser una verdad matemática y una tremenda mentira económica y social. Y pongo un ejemplo. Entre 10 personas, una tiene 10 automóviles. 9 no tienen ni patineta, no tienen ningún automóvil. Vienen las estadísticas y dicen, hay un automóvil por persona. Porque claro, es lógico, 10 para 10 a uno. Claro. Pero el problema es que hay 9 que tienen 0 y uno que tiene 10. Así es. Entonces, sí, nominalmente, el presidente puede decir, yo dije que iba a subir a $25 en el primer año, lo subí. En este año 23 dije que voy a subir $25 más, lo subí. La pregunta es, ese es el salario nominal, es decir, ¿cuántos dólares usted recibe? ¿Cuál es el salario real? ¿Qué puede usted comprar con $1? Y el Ecuador es el país en América Latina que menos puede comprar con $1. Lo que reciben los ecuatorianos que tienen la suerte de tener trabajo, si tomamos la cifra del año pasado, cuando el salario era $425, de promedio son $308 de capacidad de compra. Los hombres, $333 de promedio. Y sorpréndase, otra iniquidad y otra injusticia tremenda. La mujer que desempeña el mismo trabajo recibe $66 menos. O sea, las mujeres que hacen el mismo trabajo que los hombres reciben el 20% menos. Por eso nuestro partido ha planteado en el Congreso de la República la equidad salarial. Mujer que desempeña el mismo trabajo que un hombre debe recibir el mismo salario que un hombre. Y entonces también el mejor salario del mundo. Oiga, dice, la mayor inversión social de la historia. Yo digo el mayor cuento de la historia, por lo menos de la que yo conozco. ¿Por qué? Presupuesto de este año, 31.500 millones. ¿Usted sabe cuál es la inversión? Nada, cero. No, bueno, tanto como cero, no, casi cero. 1.871 millones de dólares de 31.500. Pero eso es lo que dice que van a invertir. No han invertido. No, todavía estamos pronto, pero veamos lo que hicieron el año pasado. Dijeron que iban a invertir más de 3.000 millones e invirtieron menos de la mitad, el 46%. Y vean lo que hicieron en seguridad. No ha sido desmentido, yo lo he leído en varias partes. La máxima necesidad de los ecuatorianos, la vida, los bienes, invirtieron el 13%, $13 de cada 100 que dijeron que iban a invertir. No se puede mentir al país así.
¿De quién es la plata? La plata es del pueblo. Entonces dice, ¿tenemos la mayor reserva monetaria? Sí, hay que admitir. Pero ¿para qué sirve pues la reserva monetaria? Para pagar sueldos, entre comillas, pagar la deuda externa. Yo no digo que no haya que pagar sueldos, yo no digo que no haya que pagar la deuda externa. Lo que digo es que la plata del pueblo es para beneficiar al pueblo. Hay que arreglar la deuda externa, hay que hacer muchas cosas, pero hay que servir al pueblo. Entonces, esto de que tenemos la casa en orden, es como un padre de familia que le diga a su familia, a ver, estamos muy bien, antes teníamos $100 en la cuenta de ahorros, ahora tenemos $10,000 en la cuenta de ahorros. Entonces le dice el hijo, sí, pero antes comíamos 3 veces al día, ahora comemos 1. No podemos hablar por teléfono porque no has pagado el teléfono. No podemos leer sino con velas porque no has pagado la luz. Mi abuelita se enfermó y se murió porque no pudiste comprar la medicina. Entonces, señores, la plata es un medio de compra y de pago. Lo que cuenta es el bienestar. Entonces, esa es la verdad. Yo sé lo que dice el gobierno. Lo que no sé es por qué miente, porque nadie le cree. Porque la gente sabe lo que le pasa. A usted no le puede decir que usted está en Dubái cuando está en la M. Pero abogado, no se puede, pues, no, que la gente sabe lo que pasa. ¿En qué porcentaje está el 500,000 de empleos que dice el gobierno que ha dado? Ya le dije, pues, si las cifras del gobierno dicen que el año 2019 el empleo adecuado era casi de 39%, o sea, 38,8%, y ahora sus mismas cifras dicen que está en 36%, ¿cómo haber más empleo cuando las cifras dicen que hay menos empleo? Yo no sé qué leen, cómo leen. Ahora, a nivel de delincuencia, 13 para las 8, informan de que están trabajando y atacando a las grandes bandas para bajar a la delincuencia en Guayaquil, en el Ecuador. Bajar Crímenes si le dan a las grandes bandas. Un célebre humorista chileno dijo un día que hay políticos que leen los periódicos al revés. Entonces se ve que lo que ellos dicen que baja es lo que en realidad está subiendo. Lean lo que dicen las primeras páginas de los periódicos. Yo no lo digo, yo lo sé, como los ecuatorianos. Lean lo que dicen. Pero incremento de la delincuencia amenaza cada vez más la seguridad. Antes de ayer en el Universo. Día tranquilo en la Navidad. 2 docenas de muertos, no del corazón, sino asesinados, digamos, en la ciudad de Guayaquil. Y así. Entonces, señora, usted era concejal conmigo y recuerda que un concejal medio estrambótico que teníamos ahí decía un día, ¿no es cierto?, que ¿por qué se hace un edificio alto cerca del río? Porque eso no deja ver a los que están atrás en el cerro. Bueno, primero porque en todas partes del mundo hay lo que se llama el skyline, ¿no? La línea de los rascacielos, y normalmente están en el mar, una práctica mundial, o en el río. Y segundo, porque yo se lo dije, ¿no? Es que yo me paro en el cerro y yo no veo el río. Entonces, claro, porque usted me habla de que no se puede tapar el sol con un dedo. Si usted se pone el dedo aquí, evidentemente usted no ve nada. Pero si se lo pone acá, usted puede ver el horizonte, hasta la isla Santay y hasta Durán, desde el río. Entonces, hay gente que quiere tapar el sol con un dedo, pero el sol no se puede tapar con un dedo. Ni la luna tampoco. 11 para las 8, ya está aquí con nosotros la doctora Cintia Viteri, candidata a la reelección de la alcaldía en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo está, doctora? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Se la ve más radiante que el último día de campaña, por eso. No, por lo que camina y anda por aquí, por felizmente. Allá. Felizmente el último día de campaña. Pero bueno, el alcalde Nebot ha hecho campaña en todo el país prácticamente, así que no se compara. A mí me ha tocado una sola ciudad, es el país. Pero es lo mismo, el sitio cambia, pero el esfuerzo y la alegría es la misma, porque la verdad es que la parte, como le decía antes que ella siente, la parte más bonita de una campaña es ver a la gente expresarse, etcétera.
los que tenemos la suerte de ver eso, ¿no? Pues, unos que no pueden salir porque le tiran piedra y ya se le hacen yuca. Y usted como líder en la campaña. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Siempre decimos que en una semana o en 5 semanas que ha sido esta campaña no puedes lograr lo que se ha venido trabajando por 4 años prácticamente. El corazón de la gente no se lo gana porque lo saludes, ni porque le sonríes, ni porque le prometas cosas 5 semanas antes de una elección, cuando vivieron 4 años de tragedia en último periodo, entre el COVID, los paros y la ausencia total de un gobierno central. Entonces, cuando Guayaquil, como siempre, desde la época de Febres Cordero, Jaime Nebot y ahora quien habla, ha podido subsistir sin la necesidad de un gobierno central, los guayaquileños saben que dependemos de nosotros mismos. No hay nada más. Por eso no juega los dados con su suerte. Los guayaquileños van a lo seguro. Dice otra cosa. Ayer ¿Cuál presidente? El del presidente de la República actual. ¿Por qué cualquier presidente? Porque realmente en el país, en la ciudad, parece que no hubiese presidente de la República. Los principales temas que él debería tratar no son tratados. ¿Hay salud? No hay. ¿Hay seguridad? Menos. ¿Hay educación? Nada. Y esta ciudad ha tenido que suplir su negligencia con recursos que no son destinados sino para la ciudad. Hemos tenido que dar salud, hemos tenido que dar educación, hemos tenido que casi mantener a la policía desde la comida hasta los aparatos tecnológicos. Y sencillamente, por parte del gobierno, Guayaquil como ciudad no ha recibido nada. Guayaquil se las ha valido por sí misma, siempre. Por eso está acostumbrada a no jugar a los dados. Pero en cambio dice el presidente de que usted, como decíamos el muchachito que jugamos al Pepo, sí, ha despachilado al municipio. Sí, claro. La diferencia es que él está sentado sobre muchísimo dinero y la gente se muere de hambre, y aquí el dinero de la gente va directo a la gente, a la casa de la gente, en salud, en educación, en tablets, en bienestar, en calles, en aceras, en bordillos, en agotable, en alcantarillado. Si yo hiciera lo que hiciera él, la gente no tuviera dónde atenderse siquiera, porque al Hospital Bicentenario van la gente del Ministerio de Salud, van con las recetas porque allá no hay medicina. Las tablets las damos nosotros en las escuelas fiscales del gobierno. Las escuelas fiscales del gobierno las arregla el municipio de Guayaquil porque ellos no han invertido un solo dólar en arreglar las escuelas del gobierno. La Policía Nacional come, pone gasolina y tiene tecnología y recursos gracias a Guayaquil, no al gobierno central. Entonces hay una diferencia. Nosotros sabemos que los recursos de la gente son para la gente, no para sentarse encima y fumarse un tabaco. El abogado Jaime Nebot, faltan 8 minutos para las 8 de la mañana. Ayer no salud todavía sus 75 años y de energía. 76. Ya me va descansando. 73, lógico. Tenemos 3 de diferencia. Me voy a detener ahí hasta que empatar. Pero, ¿cuál es el futuro de Jaime Nebot político? Electoral, ninguno, no me interesa. Si la política es aportar la experiencia, los conocimientos de uno, no para dar consejos, sino para dar opiniones y para decir la verdad y para ayudar al pueblo a progresar, siempre haré política en mi vida. Siempre haré política en mi vida. No es necesario precisamente aspirar a una posición estatal para hacer política. Febres Cordero, antes de morirse, dijo una gran verdad que se puede adaptar a la política. Él la adoptó a su estilo de gobierno económico. Quería un epitafio que se lo puso. Aquí yace un hombre que produjo más de lo que consumió. La política es lo mismo. Mientras usted pueda dar, mientras usted pueda servir, todo el mundo lo hace desde su posición. Todo el mundo lo hace. Si tuviéramos un país donde todo el mundo cumpliera con su deber, tendríamos un gran país. Yo no quisiera que nunca más se repita una frase que el presidente Lenín Moreno dijo, que no la comparto, pero algo de razón tiene. Cuando le dijeron, oiga, la encuesta dice que el pueblo esperaba de usted un mejor presidente, él respondió, y yo también esperaba un mejor pueblo. Entonces, no. Los países cambian cuando cambia el pueblo. Ayer me decían en Esmeraldas, usted cambió Guayaquil. Le dije, no, yo no cambié Guayaquil. El pueblo de Guayaquil cambió Guayaquil y lo sigue cambiando. Los pueblos, cuando se acostumbran a ser parte de la solución, dejan de ser parte del problema. Y en una elección de alcalde, en una elección de prefecto,
no se vota como se vota en una elección de presidente, se vota más cívicamente, más administrativamente, porque como ha dicho la alcaldesa, ¿a quién le toca la puerta la gente? ¿A un señor que no vive aquí o a una señora que no vive aquí si la presidenta es mujer? Y peor si no quiere atender a los que viven aquí, o se la toca al que está aquí y atiende. Entonces, la gente se elige muchas veces candidatos y luego los lleva a los cargos públicos. Hay veces con una ideología distinta, hay veces sin que les caigan bien, hay veces criticándolo, porque les resuelven sus problemas, no resuelven los problemas de los candidatos, sino los problemas de la gente. Y eso es lo que pasa en Guayaquil. La gente en Guayaquil se ha acostumbrado a eso, se ha acostumbrado a salir adelante, a dejar que los funcionarios trabajen, mientras otros analizan todo, pero no hacen nada. Y lo peor de todo es que cuando lo hacen mal, digamos. Analizan todo y no hacen nada. El pueblo sabe que uno tiene efectos, pero pesa en la balanza y en el platillo, los aciertos, hay mucho más peso que en el de los errores. Y los errores se enmiendan. Y los aciertos se multiplican. Y cuando el pueblo quiere eso y aprende eso, es muy difícil engañarlo y cambiarlo. Lamentablemente hay muchas ciudades en el país que nunca han tenido lo bueno, que nunca han tenido la oportunidad de tener lo bueno. Entonces, cuando el presidente dice, yo no les voy a decir por quién van a votar, no queremos saber por quién va a votar, nos arreglamos sin su voto, porque después dice, pero les voy a decir por quién no voy a votar. Y aunque no la nombró, dice que no va a votar por Cintia Viteri. Y yo, créeme que no he podido dormir porque el presidente de la República no va a votar por mí. Nosotros podríamos decir lo mismo, pero al revés, nosotros sí sabemos por quién vamos a votar, pero también sabemos por quién el pueblo no va a votar. Pero hablando de doña Cintia, el presidente tiene mucho arrastre y esos votos le pueden afectar. Chuta madre, que a un funcionario público le crea menos del 10% del Ecuador. Chuta, de verdad que... Y que si ese es el funcionario público que no va a votar por mí, se lo agradezco. Realmente, se lo agradezco. Pero así hay que manejar la política, con la sonrisa en los labios, ¿no es cierto? Con tranquilidad, hay que respetar al adversario. La democracia es eso. Así es. La democracia es eso, no hay que ponerse bravo. Uy, ¿para qué? Salvo que a uno lo van a poner bravo y a otra cosa, pero la democracia es eso. Vote por... Eso es lo que yo digo en la consulta. La consulta no es para seguir al que dice... detesto al presidente, entonces vote todo no. El otro dice, como ando mal en las encuestas y en los votos, quiero apoderarme del sí, vote todo sí. No, yo le hago una pregunta burda e irreal, pero para entendernos. Si mañana la consulta tuviera dos preguntas. La primera, ¿quiere usted que le suban el sueldo? La segunda, ¿quiere usted que le corten la mano? Entonces, ¿usted qué hace? Vote todo no. Entonces, rechazo el sueldo para que no me corten la mano. O sea, vote todo sí. Entonces, para coger el sueldo que me corten la mano, no señor, deje al pueblo leer. El pueblo no necesita tutores. El pueblo no necesita tutores, déjelo leer, déjelo pensar, déjelo votar. Y en eso nos incluimos nosotros. Por eso nosotros como partido hemos dicho, ¿cuál es nuestra tesis? La libertad. Hay muchas cosas en esa consulta que ojalá sirvan para algo después, porque una cosa es el concepto, otra cosa es la explicación, otra cosa es la aplicación y otra cosa es el éxito. Todo lo que es luchar contra la delincuencia está bien, la ecología está bien, que la señora fiscal pueda al menos votar a fiscal de Espillo nos parece bien, que hay ciertos partidos políticos que deben ser puestos en cintura, porque hoy día hay partidos que se compran, que se venden, que se alquilan, que se usan para cualquier cosa. Como políticos también que hacen lo mismo. Exactamente, bueno, son los dueños de esos partidos. Sí. Entonces, hay dos cosas en las que nosotros no estamos de acuerdo. Primero, la reducción de los asambleístas. Y sé que muchos de los que me oyen pueden discrepar, porque no analizan las cosas con tranquilidad, o las analizan desde el punto de vista de Guayaquil, o de Guayas, o de Quito, o de Pichincha, que son provincias grandes. Ayer estuve en Esmeraldas, he estado en Bolívar, he estado en El Oro, que es una provincia mediana. Pregúntele pues usted a una persona que vive en Carchi, que vive en Napo, ¿usted quiere, en vez de tener 3 representantes, tener uno? Y ese uno, como es uno, va a pertenecer a una tendencia política. Y además, como es uno, no hay paridad de género.
entonces normalmente será hombre y no será mujer. La gente no quiere eso. Puede ser que no esté contento con los asambleístas que tiene, pero la gente quiere tener una representación, y se lo está diciendo una provincia que en el equilibrio está perjudicada en el reparto. Pero yo soy guayaquileño, soy guayacense, pero primero soy ecuatoriano. Hay que pensar en el resto de la gente. En el oro la gente no quiere eso. En las provincias pequeñas y medianas la gente no quiere eso. Además, este es un problema de calidad humana, no de cantidad. Si usted en una asamblea de 140 personas tiene 90 personas que usted considera no aptas y tiene 50 personas que considera aptas, usted los divide para dos, los aptos y los no aptos, entonces quedamos 45 a 25. ¿Qué resolvió? Nada. Así es. Entonces, y lo otro es el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué no preguntaron si ese mamotreto tiene que dejar de existir? Hubieran preguntado, ¿usted quiere que esto deje de existir? Sí, señor, deje de existir. Ahora le dicen que exista, pero yo me voy a tomar las atribuciones para que los controlados nombren a los controladores. Entonces nosotros decimos no. Se acaba mi tiempo y solo quiero terminar. No se va a quedar con doña Cintia. Cintia tiene su propia entrevista y yo tengo otras cosas que hacer. Aquí nos dividimos el trabajo un poco. Para repetir lo que dije antes. 8 puntos. 8 y 1 ya. Toda elección es crucial. En toda elección uno decide su destino. Por eso nosotros favorecemos las consultas. Votar cada 2 años no basta. Hay que actuar, hay que intervenir. Y bueno, ahora nos toca votar. Y tenemos que votar, yo siempre lo digo, por nosotros mismos. Cada cual que vote por él, por su familia, por su barrio, por su provincia, por su ciudad, por su país. No por los candidatos, sino por las personas que escoja, las escoja porque cree que le pueden servir a la persona. No candidatos que se sirvan del pueblo. Y usted me tocaba un punto, Vicente, de que hay personas que se alejaron del Partido Social Cristiano. Y bueno, esa es su decisión. Pero si se alejaron del Partido Social Cristiano es porque ellos tienen seguramente mejores propuestas, o qué sé yo, o tienen sus propias ideas y pueden tenerlas. Y me imagino que tendrán también su propio pueblo, sus propios votantes. Entonces, ¿por qué apelan al partido del cual se fueron? ¿Por qué se hacen los amigos de las 6 cuando abandonaron a las 6? Las 6 tiene sus candidatos. Y repito, clarísimos. Prefecta de Guayas, una sola candidata es nuestra candidata, Susana González. Alcaldesa de Guayaquil, una sola persona es nuestra candidata, Cintia Viteri. Uno solo son nuestros candidatos a concejales, los de las 6. ¿Y por qué apelamos a eso? Porque si están de acuerdo con lo que planteamos, necesitamos mayor respaldo para tener la fuerza de implementar eso, para luchar contra los que no nos dejan implementar eso, y para tener también los concejales necesarios para poder implementar lo que estamos comprometidos, porque nosotros nos ofrecemos, nosotros cumplimos. Entonces yo me permito recordarles eso y decirles que el resultado de las elecciones sea siempre bueno para el Ecuador, bueno para Guayaquil, bueno para Guayas, pero fundamentalmente bueno para el que vota, bueno para la familia del que vota, bueno para el barrio del que vota. Hay que votar con el corazón siempre, pero también hay que votar con el cerebro. No se puede votar con el hígado, y peor con otras partes del cuerpo, ¿ok? Pero usted tiene buen corazón, los perdonará después. Yo soy en eso un seguidor de las frases de Kennedy. Kennedy dijo siempre: perdona a tus enemigos, pero nunca te olvides el nombre. Ok, abogado Nebo 283. Nos quedamos con doña Cintia Viteri después de un momentito, después del corte. Muchas gracias, abogado. La entrevista que ¿Le gustó? ¿No? A ti te encanta, te vemos. Bueno, un abrazo a todos y Un gracias abrazo, por la entrevista, alcalde. Cintia. Okay, alcalde, 8 y 4. ¡Cucu!